Bueno, les voy a pedir, mis hermanos, los que estamos aquí, que abran sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 1, si usted puede tener a su Biblia abierta. Marcos capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 20. Desde el 1 hasta el versículo 20 del libro de Marcos. Les voy a pedir, ¿verdad?, que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, desde el 1 hasta el 20. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos las gracias que en este sábado nos traes a este lugar para adorarte. Gracias por darnos las fuerzas, la salud y el deseo de llegar, Padre mío, a este lugar. Gracias, Padre mío, que te hemos alabado con himnos especiales para tu gloria. Gracias, Padre mío, que tenemos clase de niños. Gracias, Padre mío, por la oportunidad de traer diferentes personas de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, para escuchar el mensaje, Padre mío, que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pido que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada hablábamos sobre la Navidad con respecto al libro de Mateo. Pues hoy queremos hablar sobre esa Navidad, ese nacimiento de Jesucristo,
Y nos vamos a enfocar en el libro o en el Evangelio de Marcos. Y este Evangelio, como le dije la semana pasada, aquí no hay una historia detallada del nacimiento de Jesús. De hecho, no se habla de un pesebre, se habla del embarazo de María, no se habla de nada de eso, absolutamente nada de eso. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hablar de una Navidad o de un nacimiento cuando no está? Pues lo que vamos a hacer es ver el tema que encontramos en el libro de Marcos para aplicarlo a este tiempo de Navidad. Lo primero que se nos dice en el versículo 1 es que este evangelio es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la primera cosa que encontramos en esta parte del evangelio. Y esta primera parte, ser Hijo de Dios, es como un tema central en el libro de Marcos, es el Hijo de Dios. Y así comienza el Evangelio. Es bien interesante que en los otros evangelios hay una parte similar, pero ninguno de los otros habla de Jesucristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y para ser el Hijo de Dios, nos está hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento divino. Eso es lo que está implicando aquí. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto. La única parte que encontramos aquí es Jesucristo, Hijo de Dios. Y yo quiero que piensen en el tema del libro de Marcos, que tiene que ser con Jesucristo nacido para servir. Es el siervo, Jesucristo es el siervo. En la semana pasada hablábamos de que Jesucristo es el rey, y el libro de Mateo habla de Jesucristo como el rey soberano. Inclusive hablábamos de cómo las genealogías indicaban que Jesucristo era el rey de la tribu de Judá, de la simiente del linaje de David. Pero aquí ese rey no vino para ser servido, sino que vino para servir. Así que el Hijo de Dios, esa es la parte importante, nació para servir. Sí es rey, sí es soberano, pero lo que él hizo fue servir en vez de ser servido. Y cada vez que se habla de Navidad, uno se da cuenta que lo que vino a hacer Jesús, su parte más importante fue más bien de servir, porque ¿quién iba a ser el rey? ¿Quién iba a dejar su trono y su corona para venir aquí a la tierra a hacerse hombre, a hacerse un niño? Solamente el Hijo de Dios. Y esto es bien importante para nosotros. Yo lo voy a probar sobre Jesucristo como siervo. Si tiene su Biblia, yo quiero que la leamos en el capítulo 10 de Marcos. Y esta es la historia. Los discípulos elegidos por el Señor, pero en el capítulo 10 llega la historia en la cual Juan y Zebedeo querían estar en la parte más importante. Yo le voy a leer la historia para que ustedes se den cuenta de lo que Jesucristo vino a hacer. Uno quería que estuviesen en la derecha y a la izquierda. Le voy a leer la historia para que se den cuenta cómo somos nosotros, lo que nosotros queremos ser. Nosotros no queremos servir, sino queremos que nos sirvan. Escuchen la historia. En Marcos capítulo 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pediremos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís.
¿Podéis beber del vaso con que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, aquí está una historia, un relato bíblico que muy a menudo nosotros somos como Santiago y como Juan. A nosotros nos gusta que nos sirven, a nosotros nos gusta sentarnos en los lugares altos, a nosotros nos gusta tener puestos altos. Pero nos olvidamos de que lo que hizo Jesucristo fue venir, nacer como un niño, despojarse de su trono, despojarse de todo para venir a servirnos, Y esa parte es la parte de la Navidad que muchos nos olvidamos. Sí, Él vino como rey, pero lo que Él nos enseñó es a ser siervos, a servir. Y el libro de Marcos, lo primero que dice es el principio del Evangelio del Hijo de Dios. Se está hablando del Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios vino para servir a los demás. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede dar su vida? ¿Quién puede humillarse tan grande, dejando todo para venir a servir? No sé, muchas de las hermanas o hermanos, si ustedes ven las famosas telenovelas que se nos... espero que ninguna pierda mucho tiempo con eso, pero siempre hay una historia en las telenovelas de que la sirvienta se hace, ¿verdad? El rico se enamora de la sirvienta y después tienen una historia feliz que desde la pobreza se hizo. Esa es la historia de la Cenicienta, eso es algo bien común. Pero mire, en la realidad, nadie quiere ser la Cenicienta o la sirvienta o el sirviente. Todos nosotros nos gusta ser los jefes, los que están arriba, los que la persona viene y le sirven, le dan las cosas. Pero el mensaje de Navidad es que Jesucristo vino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Y hermanos, no hay mensaje más grande que cuando usted hace lo mismo, cuando usted sirve en todos los ámbitos que Dios le da en la vida, ya bien sea como esposa, como hija, como madre. ¿Sabe que uno se siente más feliz cuando usted puede servir que cuando le sirven todo el tiempo? Que cuando usted sirve, que cuando usted hace como Jesucristo, que se humilla, eso trae tanta alegría. Hermanos, hay muchos de ustedes que ustedes saben lo que es servir, porque han pasado tiempo con sus hijos, han servido a sus hijos, madres y padres, ¿verdad? Entonces, hijos que han servido a sus padres, y usted ha visto el resultado de servir, de poder ser ese siervo como Jesucristo. Y Jesucristo lo hizo cuando Él fue el rey y vino y se humilló para servirnos. Y como les digo, cuando usted sirve,
así como Jesucristo lo hizo, como Él dice aquí, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y ese es el mensaje de Navidad, que cada vez que uno ve al niño Jesucristo, Él vino para servir, para obedecer la voluntad del Padre. Y como les digo, cada vez que nosotros servimos, cada vez cuando nosotros servimos, mis hermanos, uno trae alegría a los demás y finalmente a uno mismo. Fíjense, mis hermanos, en todos los problemas de la vida, muchos de los problemas de la vida tienen que ver porque nadie quiere servir. Nadie quiere servir. Todo el mundo quiere que le sirvan. Fíjense en los matrimonios, en muchos de los matrimonios. Muchos, ¿qué pasa con los matrimonios? Que se acaban porque nadie quiere servir. ¿Quién quiere servir? ¿Quién quiere realmente poner la vida por los demás? Entonces yo quiero que ustedes se pongan a pensar en el mensaje de Navidad que Jesucristo nos da como siervo, que vino a servir. Y fíjense, en el mismo capítulo 1 de Marcos, lo que nosotros encontramos es que Jesucristo, cuando llegó, Él fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó Él a ser un siervo, porque ¿cómo es posible de que Juan bautice a Jesús cuando Jesús es Dios? Y Jesucristo se humilló de tal manera que Él dijo, no, tú me vas a bautizar. Y Juan bautizó a Jesús. Un símbolo de humillación. Y en ese bautismo, y eso es lo que pasa cada vez que la gente se humilla, en ese bautismo, cuando Juan bautizaba a Jesús, nos dice la palabra que cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, una vez más, ese servicio, esa humillación de Jesús fue premiada con las palabras del Padre que dijo, tú eres mi Hijo amado. También en la tentación, Jesucristo fue tentado por Satanás y después que venció la tentación, nos dice aquí que ángeles le servían. O sea que cuando uno sirve al Señor, cuando uno es siervo del Señor, uno es fiel al Señor, al final de nuestro servicio, entonces somos premiados con ángeles sirviendo, adorando a Jesús. El ministerio de Jesús también comienza eligiendo a apóstoles, a hombres que eran, bueno, no eran los mejores, no eran los más prominentes de la sociedad, pero lo que Jesucristo estaba buscando era siervos. Y Jesucristo tocó a diferentes personas para que lo siguiesen, pero Él enseñó a servir. Ese es el mensaje que yo quiero que aprendamos del libro de Marcos, de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para servir y nos dio ese ejemplo tan grande para que también nosotros sigamos y seamos siervos de Dios y siervos de los demás. Este libro fue escrito por Marcos, o Juan Marcos, como se le llamaba, que es muy posible que Marcos tomó toda la información de Pedro. Nosotros vemos que Pedro tenía una buena relación, o estaba bien involucrado en el llamado a ser discípulo, y nos dice que fue uno de los primeros que Jesucristo escogió. Este Marcos no se sabe mucho, pero sabemos que era se conoce como el sobrino de Barnabás, aquel que fue en un viaje misionero con Pablo. Y este muchacho es muy joven, Juan Marcos. Y entonces, en el primer viaje misionero, él pues desistió, no continuó.
Pero después él aprendió a servir y después Pablo, una vez que lo había rechazado, lo toma otra vez. Y Dios inspira a Juan Marcos. No era uno de los discípulos, pero era una persona que se dicen que estaba muy allegada a Pedro, y muy posible de que todos los demás evangelios tomaran de Marcos para escribir sus evangelios. O sea, el Espíritu Santo trabajó de una manera especial. Pero el mensaje que Marcos aprendió y el mensaje que se refleja en este evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a servir. Vino a servir. La Navidad es un ejemplo de la humillación de Jesucristo, que vino como un siervo. Eso es la Navidad, mis hermanos. Nosotros tenemos todos esos adornos y todo eso, es bonito tener todas esas cosas que es de la Navidad, pero nos olvidamos de lo más importante, que la Navidad es la humillación de Jesucristo. Vino a ser un siervo, dejando su corona para salvarnos a nosotros. La parte final, el libro de Filipenses capítulo 2, nos habla de esa humillación de Jesucristo. Y quiero terminar este mensaje con esto. Lo que hizo Jesucristo cuando nació, dejando su trono. Lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, la humillación de Jesucristo. La Navidad vino como siervo, se humilló, dejó su trono y su corona. Imagínense, dejó todo para ser un siervo a través de la encarnación, de ser un niño. Le voy a leer la parte de Filipenses capítulo 2 para terminar, en el cual Pablo habla de esa humillación de Jesucristo. Escuchen, voy a leer el capítulo 2, voy a comenzar en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pero escuchen como yo comencé. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de hombre, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa alguna, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese es el mensaje de Navidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo siervo para salvarnos. Ese es el mensaje de Marcos en este evangelio. Hermanos, y eso es lo que quiere Dios que hagamos con nuestras familias, con nuestras iglesias. Y usted se pregunta, ¿es que estoy sirviendo? O yo quiero que me sirvan todo el tiempo. Estoy con el mensaje glorioso de Navidad, que quiero que todos me lo hagan, que todos me sirvan, que todos me traigan. O estoy yo trayendo, ayudando. ¿Saben lo que dice el libro de Hechos? Que es más bendecido el dar que el recibir. Y yo espero, mis hermanos, que nosotros podamos pensar en eso. Cada vez que usted sirve como Jesucristo sirvió, como se hizo siervo, usted entonces proclama el mensaje de Navidad, porque ese es el mensaje de Navidad, de ser siervos, de servir. Y tú, esposo, esposa, que estás sirviendo fielmente, tú vas a ver que vas a obtener tu premio con el Señor. Tú, hermano, tú, todos aquellos que están sirviendo, obtienen su premio como Jesucristo también lo obtuvo. Ese es el mensaje, mis hermanos, glorioso de Jesucristo, de que Él vino a servirnos.
no vino tan solo para ser servido, o no vino para ser servido, sino vino para servir. Esa es mi pregunta. ¿Estás tú siendo siervo? ¿Estás sirviendo en tu familia, en tu vida? ¿O eres de la persona que quiere que siempre te sirvan? Recuerden este mensaje mirando la Navidad como una especie de servicio. Aprende a servir para que realmente sirvas en la vida. Porque el que no sirve como Jesucristo realmente no sirve. Y que Dios nos ayude a ser siervos fieles como Jesucristo lo fue. Continúa siendo así. Si tú eres un buen sirviente en tu familia, continúa siendo así. Continúa siendo un siervo en tu trabajo, con tus amistades. Si tú eres un siervo, continúa como Jesucristo nos enseñó. Piensa en el mensaje de la Navidad como un mensaje de ser siervos. Este pasaje, Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y ese es el mensaje de la Navidad, un mensaje de servicio, que Él dejó su trono para servirnos a nosotros. Oremos. Padre, cuán difícil es ser siervos, cuán difícil es servir, cuán difícil, Padre mío, es para nosotros ver el mensaje de Navidad como un mensaje de servicio. Pero el mensaje de Navidad, lo que tú hiciste, Padre Santo, fue ser un siervo. Tú dejaste tu trono y tu corona para servirnos a nosotros. Y Padre, queremos que nos ayudes a ser siervos como tú fuiste siervo y bajaste de tu trono, dejándolo todo para servirnos a nosotros. Padre, que nosotros podamos dar nuestras vidas para tu servicio, como tú lo hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.